Hola, somos el grupo 4 y vamos a hablar de la ciudad histórica de María Zambrano. Entonces, pues yo quería mencionar algo que hablamos hoy en clase de uno de los grupos que decía como de uno de los autores que vivió en Suecia y se tuvo que regresar a su casa como por este recuerdo de la casa, que no es lo mismo estar en otra ciudad, y eso es algo que menciona la autora en la lectura, porque dice como que nosotros vemos el mundo desde un punto, desde un lugar, y ese lugar siempre nos acompaña. Entonces, pues sentí que era como una relación directa con, pues, de las cosas que hemos hablado también. Es que creo que está muy relacionado como con el libro y con las lecturas que hemos hecho, en especial pues con nuestro capítulo de memorias, que él contaba un poco como la historia de una persona que dejó su casa y cuando volvió pues todo se había quedado igual porque no había como otra persona habitado, y contaba que era como la suma de las capas, pero que en ese lugar seguía habitando ella y en ella seguía habitando como el lugar donde como vivió y como su historia. Igual está como compuesta de esas múltiples capas del habitar que todos tenemos. Sí, digamos que la lectura menciona en una parte que el espíritu humano se crea a partir de las ciudades, como donde uno aprende a hablar, donde uno aprende a diferenciar cómo son las cosas, como que todo uno se va creando a partir de eso, y él dice que así uno se vaya a las ciudades, como que uno siempre va a llevar como esa parte donde uno se creó, donde uno se crió, como pues lo va a llevar a todas partes y como no sé cómo También sí. algo que es importante de la lectura mencionar es como la distinción que hace entre crear y producir, porque también lo relaciona como que la creación de las ciudades, y entonces como estas también como que crean en sí como relaciones con las personas que lo habitan. Entonces como lo que estamos hablando ahora de cómo las ciudades han cambiado, ¿no? Porque ya, o sea, las ciudades de antes no eran como no son como son las ciudades ahora. Sí, que las ciudades... antes decían que las ciudades se creaban a partir como de la fe, como el centro, como la fe y el amor, y como darle a las personas lo que necesitaban, pero creo que eso ha cambiado. Ajá. Es que de pronto sí hay una organización de las ciudades, pero creo que lo he visto esta semana como la organización del caos. Entonces es como, más allá de tener un significado, la ciudad como tal viene a ser como una multiplicidad de formas, significados y formas de vivir, como puestas en una retícula, y más allá de eso pues no tiene comparación a las ciudades antiguas. Sí, yo creo que entra como la diferencia que él habla al principio, que es creación y producir. Yo creo que las ciudades ya no se están creando, sino que se están produciendo, y se están produciendo para generar como, sí, como para Ese espacio dar donde viven las soluciones personas. a lo que hay en este momento, pero realmente no están como creando a partir de ese centro que él hablaba. Y dar soluciones también como una nueva sociedad muy veloz, de Lo que hemos movimiento, hablado de la cultura de la congestión. lo que hemos hablado literalmente en todos los... Y yo siento que ahí también, cuando pasa eso, como las ciudades dejan de crearse para producirse, también se separa la idea de que la ciudad puede ser la casa. Y eso es algo que ella también menciona, como la importancia de la casa, de ese refugio, de ese lugar como de confianza, que también hemos hablado con el libro de Habitar. Siento que ahí, cuando se empiezan a producir, es cuando ocurre como esa separación entre lo que la ciudad, entre cómo podemos ver la ciudad y cómo podemos ver la casa. Sí, hasta qué punto la ciudad sigue siendo nuestro refugio, Exacto. como lo hace, o sea, sí, como hace la comparación a la casa, que es el... Y pues si nos ponemos a ver como en retrospectiva, las ciudades no nos dan confianza. O sea, por lo menos Bogotá, pues uno camina en la calle y le da miedo. No dan Sí, no nos hace confianza, sentir pero como un igual lugar dan, seguro. no sé, siempre está la nostalgia, o sea, irse de Bogotá, digamos, a un lugar más seguro puede significar mucho, pero uno siempre va a tener la nostalgia. Exacto, lo de Lo que que mencionaba. Y eso también está un poco creciste, relacionado ¿no? con que él decía en la lectura que las ciudades no son como algo geográfico, sino algo histórico, como que Se crean lleva los como una relatos. connotación histórica por todo lo que has vivido en ese lugar. Que las ciudades lo hacen son los relatos, lo que las personas cuentan, cómo la viven, cómo la habitan, qué dicen, demás. Como la superposición de vidas, Ajá. tal vez. No sé. Gracias. Gracias.